Para comprender a Elena Petrovna Blavatsky, debemos transportarnos a la Rusia zarista de principios del siglo XIX, un imperio donde la fe ortodoxa convivía con una profunda superstición y un misticismo latente. El 12 de agosto de 1831, en la ciudad de Yekaterinoslav, hoy Dnipro, Ucrania, nació una niña destinada a convertirse en un fenómeno global. Su linaje era una mezcla de mundos. Por su padre, el capitán Peter von Hahn, descendía de la nobleza militar alemana. Por su madre, Yelena Fadeyeva, conectaba con la antigua nobleza eslava, incluyendo a los príncipes Dolgorukov. Esta dualidad de pragmatismo germánico y misticismo oriental fue la primera de las contradicciones que moldearían su vida. Su madre, una novelista brillante que escribía bajo el seudónimo de Zenaida R., falleció joven, dejando a la pequeña Elena al cuidado de sus abuelos, los Fadeev, en Tiflis y Saratov. Esta pérdida temprana, unida a la influencia de una madre que ya exploraba la profundidad del alma humana en sus escritos, cimentó en la joven Elena una sensibilidad profunda y un intelecto siempre ávido. Desde sus primeros años, la niña, a la que llamaban Lola, demostró ser incontrolable, un espíritu indómito que desafiaba toda convención. No se contentaba con los juegos propios de su edad. Devoraba con avidez la biblioteca de su abuelo, donde se mezclaban tratados de alquimia, filosofía y ciencias ocultas. Sus parientes y niñeras la veían con una mezcla de fascinación y temor, pues estaba constantemente rodeada de fenómenos inexplicables. Lo que la hacía verdaderamente única eran sus visiones. Para ella, el mundo estaba poblado por entidades invisibles, figuras gigantes, guardianes fantasmales, lo más importante, la presencia constante de un hombre misterioso. Lo describía como un noble indio de gran estatura y turbante blanco. Este hombre, que aparecía en sus sueños y durante sus juegos, se convirtió en la obsesión de su vida y el motor de su búsqueda espiritual. En una sociedad que apenas toleraba la excentricidad, la catalogaron como una criatura de temperamento violento y una sensibilidad nerviosa excesiva, incapaz de encajar en el molde de la dama rusa tradicional. Al cumplir los 17 años, Elena se enfrentó a la única expectativa socialmente aceptable, el matrimonio. En un acto de rebeldía, audacia o quizás desesperación por obtener libertad a través de la independencia económica, aceptó casarse con el general Nikifor V. Blavatsky, vicegobernador de la provincia de Ereván, un hombre de 70 años, casi 50 años mayor que ella. La unión, celebrada en 1849, fue un error catastrófico. Elena no soportó el yugo de la esposa sumisa ni por un solo día. La noche de bodas, según los relatos, fue un simulacro, y ella huyó antes de que el matrimonio pudiera consumarse. Este evento, el matrimonio de conveniencia no consumado y la huida subsiguiente, fue más que una simple ruptura personal, fue un divorcio radical de la sociedad y de sus expectativas de género. En lugar de regresar al hogar familiar, la joven Elena, de apenas 18 años, se lanzó al vasto e incierto mundo. Con una pequeña asignación y una necesidad ardiente de respuestas a las voces que la atormentaban, tomó un barco desde un puerto del Mar Negro y se convirtió en una fugitiva. Había abandonado su identidad rusa de noble cuna para abrazar la vida de una viajera y buscadora. Fue el final de una vida conocida y el comienzo de la leyenda. Tras su dramática huida del matrimonio con el general Blavatsky, la vida de Elena se convirtió en una leyenda que ella misma se encargaría de alimentar y distorsionar. Este periodo, que abarca aproximadamente una década, es conocido por los biógrafos como sus años perdidos, un laberinto de historias, rumores y hechos verificables que la llevaron por medio mundo, desde el Mar Negro hasta el lejano Oriente. La joven, que había rechazado la vida de una dama rusa, se transformó en una vagabunda espiritual, buscando una verdad más grande que la convención social. Su misión no era el turismo, era encontrar la fuente de sus visiones, sobre todo, localizar al enigmático hombre de sus sueños, el maestro indio que la había visitado desde la infancia. Sus primeros viajes documentados la llevaron a Constantinopla, donde conoció al conde Kiselev. De ahí, las pistas se vuelven borrosas. Se habla de Estambul, de Grecia, de Egipto. Los rumores, siempre persistentes en torno a HPV, la sitúan en círculos de magia y ocultismo en el Cairo, donde supuestamente aprendió a manipular las fuerzas astrales y donde comenzó a practicar el espiritismo en forma incipiente. Algunos relatos incluso sugieren que se enfrentó a magos negros, defendiendo el poder de una magia blanca pura. Si bien es difícil verificar cada detalle, el patrón de estos viajes es claro. Estaba inmersa en una búsqueda iniciática, absorbiendo conocimiento esotérico de diversas tradiciones. Mientras viajaba, seguía la pista del hombre misterioso, ese noble indio de turbante blanco que se le aparecía desde niña.
La historia más crucial de este periodo, y la que ella siempre citó como el verdadero inicio de su misión, tuvo lugar en 1851 en el famoso Hyde Park de Londres. HPB relató que, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de indios de alto rango. Entre ellos, reconoció inmediatamente la figura imponente y familiar del hombre de sus visiones. Era el Mahatma Moria, M., un príncipe Rajput y un adepto espiritual de inmenso poder, según su descripción. En ese encuentro, Moria le reveló que ella tenía un rol crucial que desempeñar en la difusión de una doctrina secreta en Occidente, preparando al mundo para un nuevo ciclo espiritual. Le informó que debía viajar a Tíbet para recibir entrenamiento. Para Elena, este no fue un encuentro casual, sino la confirmación de su destino, la validación de todas sus extrañas visiones de la infancia. La joven fugitiva tenía, por fin, un propósito. Tras el encuentro en Londres, el mapa de sus viajes se centró en Asia. Su primer intento de entrar al Tíbet fue a través de la India en 1852. Viajó con un sacerdote copto, buscando un camino a través de Nepal, pero fue frustrada por las autoridades británicas que controlaban la región con celo. El Tíbet, la tierra de los Mahatmas, era un reino prohibido para los occidentales, un desafío monumental que solo avivó su determinación. Durante este tiempo en la India, se cree que fue instruida por un grupo de yogis y adeptos locales, lo que le permitió profundizar en el conocimiento de las religiones orientales, el concepto de karma y reencarnación y las prácticas de meditación. Estos viajes no eran cómodos, las narraciones la describen como una viajera intrépida, a menudo enferma y siempre en movimiento, moviéndose en caravanas y durmiendo en condiciones espartanas. La joven aristócrata se estaba transformando en una mística endurecida. Aunque los detalles son vagos y objeto de interminable debate, Blavatsky afirmó haber logrado finalmente su objetivo. Se cree que viajó a través de América del Norte, donde conoció a un jefe indio que le ayudó en prácticas mediúmnicas, y regresó a la India, donde finalmente logró entrar al Tíbet y pasar un tiempo considerable, quizás hasta 3 años, bajo la instrucción directa de sus Mahatmas, Moria y Kootomi. Este periodo de iniciación tibetana es la piedra angular de toda la teosofía. Fue allí, supuestamente, donde se le reveló la totalidad de la sabiduría ancestral, la doctrina secreta que luego plasmaría en sus libros. Tras esta instrucción, regresó a Rusia en 1858, no como la niña fugitiva, sino como una mujer transformada, imbuida de un conocimiento que creía superior al de cualquier universidad o iglesia. Sus parientes la encontraron extraña, hablando de mundos que no podían comprender y de experiencias que parecían imposibles. La búsqueda de Elena había terminado. Ahora, la misión de compartir esa verdad comenzaba. El mundo no estaba listo para la teosofía, pero ella estaba lista para el mundo. Su siguiente destino la llevaría a una tierra donde el misticismo ya era una moda, pero necesitaba una voz autoritaria para llevarlo a un nivel filosófico y mundial, América. Alrededor de 1873, Elena Petrovna Blavatsky desembarcó en los Estados Unidos, el epicentro de un fenómeno cultural y social, el espiritismo. La guerra civil había dejado un doloroso vacío en miles de hogares, y la gente acudía a los médiums en busca de consuelo, esperando comunicarse con los muertos. Las sesiones de espiritismo, las mesas giratorias y los golpes misteriosos eran la moda, pero el movimiento carecía de una base filosófica sólida y estaba plagado de fraudes. HPB llegó a este escenario turbulento, no como una más, sino como una mujer con una agenda muy específica: elevar el espiritismo del mero contacto con los espíritus a una ciencia y filosofía espiritual profunda. Ella se presentó en Filadelfia y luego se dirigió a Nueva York, pero su gran debut público, el evento que la catapultó a la prensa, tuvo lugar en una granja de Vermont. En la granja de los hermanos Eddy en Chittenden, Vermont, se celebraban sesiones de espiritismo muy populares, aunque altamente sospechosas. Los Eddy eran conocidos por materializar espíritus, y su fama atrajo a un público ávido y a la prensa escéptica. Blavatsky, asistiendo a estas sesiones, rápidamente notó el fraude en las materializaciones de los Eddy, pero también percibió genuinas manifestaciones de fuerza psíquica. Fue en una de estas sesiones donde ella, para el asombro de todos, desató sus propios fenómenos. Mientras los espíritus de los Eddy se manifestaban con torpeza, Blavatsky supuestamente hizo que objetos se movieran a distancia, que campanas invisibles sonaran en el aire, o incluso que mensajes escritos aparecieran de la nada en diferentes idiomas. Pero el suceso más importante fue la materialización de una figura que la reconoció en un idioma oriental, confirmando para los presentes y para ella misma que sus poderes iban más allá de los simples trucos de salón. La noticia se extendió como pólvora: una dama rusa de noble cuna,
con un conocimiento profundo del Oriente, era capaz de producir fenómenos psíquicos superiores a los de cualquier medium americano. Ella no solo podía contactar a los muertos, parecía invocar fuerzas vivas y superiores. Entre los muchos periodistas e investigadores que acudieron a Vermont estaba Henry Steele Olcott, un coronel retirado, abogado, y un destacado investigador de fraudes para el gobierno y el New York Daily Graphic. Olcott era un hombre pragmático, interesado en el espiritismo solo para desenmascarar charlatanes. Sin embargo, cuando Olcott conoció a HPV, su escepticismo se tambaleó. Helena se le presentó como una mujer culta, enérgica, fumadora de cigarrillos, que hablaba varios idiomas y que podía hacer aparecer y desaparecer objetos a voluntad. Olcott se sintió fascinado y rápidamente se convirtió en su defensor más ferviente. La admiración era mutua. Olcott proporcionaba a Blavatsky la respetabilidad y la protección legal que necesitaba en la ruidosa y escéptica América. Ella le proporcionaba el misterio y la verdad esotérica que él buscaba desesperadamente. Su colaboración, marcada por una profunda amistad y una misión compartida, estaba a punto de cambiar el curso de la historia oculta. En este punto, Blavatsky comenzó a articular públicamente la razón de su misión. No se trataba de probar que los espíritus existían, sino de demostrar la existencia de leyes cósmicas que regían los fenómenos. Su objetivo no era el medium de Vermont, sino la élite intelectual y científica de Nueva York. HPV, con la ayuda de Olcott, comenzó a sentar las bases de una nueva organización dedicada a la verdad oculta, la doctrina esotérica que había traído del Tíbet. Ella afirmó que sus verdaderos maestros, los Mahatmas Moria y Khotung, eran adeptos vivos, la cúspide de la evolución espiritual humana, que vivían en reclusión en Asia Central. La sociedad que estaba a punto de fundar no sería otra secta espiritista, sino una organización filosófica que buscaba la unidad esencial de todas las religiones y la hermandad universal de la humanidad. El objetivo era desafiar tanto el materialismo de la ciencia como el dogmatismo de la Iglesia. El 7 de septiembre de 1875, el coronel Henry Steele Olcott convocó una reunión en Nueva York para escuchar una disertación sobre los elementos perdidos de los antiguos sistemas de magia. Sin embargo, la noche tomó un giro decisivo, catalizada por la presencia intensa de Helena Blavatsky. Durante el debate, Olcott propuso la creación de una sociedad para el estudio y la investigación de las ciencias ocultas que subyacían a los fenómenos psíquicos. Blavatsky, con su vasto conocimiento oriental, inyectó al proyecto una ambición filosófica que lo elevó por encima de un simple club espiritista. Así, el 17 de noviembre de 1875, se estableció formalmente la Sociedad Teosófica, Sabiduría Divina, con Olcott como su presidente y HPV como secretaria correspondiente. La nueva sociedad se fundó sobre tres pilares revolucionarios para la época. Primero, establecer el núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, un llamado radical a la unidad que ignoraba las distinciones de raza, credo o color en plena era de sectarismo. Segundo, se propuso fomentar el estudio de las religiones comparadas, la filosofía y la ciencia, argumentando que la verdad no yacía en una sola fe, sino en un hilo común que tejía todas las tradiciones espirituales de la antigüedad. Finalmente, se comprometió a investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y las facultades latentes en el hombre, buscando transformar la magia y el espiritismo en una ciencia rigurosa de lo oculto, basándose en el conocimiento traído por HPV desde Asia. Inmediatamente después de la fundación, Blavatsky se sumergió en una intensa labor de escritura. Olcott se encargó de la logística, mientras HPV daba forma al torrente de conocimiento que afirmaba recibir directamente de sus Mahatmas. El resultado fue su primera obra monumental, Isis sin velo, Isis Unveiled, publicada en 1877. Este libro no fue solo un texto, sino una declaración de guerra intelectual. Blavatsky criticó el materialismo de la ciencia occidental de Darwin y Huxley, y el dogmatismo de la Iglesia cristiana, acusándolos de haber perdido la clave para interpretar los grandes misterios del pasado. El proceso de escritura fue legendario, colaboradores atestiguaron su capacidad para transcribir información de fuentes que no tenía a mano, en un acto que ella atribuía a la ayuda directa de sus maestros a través de un proceso que ella denominaba pranayama. La obra, densa y erudita, propuso una síntesis magistral de la magia, el hermetismo y el misticismo oriental, afirmando que la magia es la ciencia y la ciencia es la magia. A pesar del éxito inicial de la Sociedad Teosófica en Nueva York, Helena Blavatsky sentía que su misión se estancaría en Occidente. El ambiente americano, aunque tolerante con el espiritismo, era esencialmente materialista e intelectualmente superficial. Para HPV, la verdad de su doctrina secreta se originaba en Asia, la cuna de la sabiduría ancestral.
El conocimiento que ella buscaba difundir, el concepto de karma, la reencarnación, la evolución espiritual de la humanidad, solo podía ser validado si se establecía en su fuente original. Era un movimiento estratégico. Llevar la sociedad a la India significaba darle legitimidad histórica y espiritual. En 1878, Blavatsky y Olcott decidieron que era hora de partir. Este viaje fue un acto audaz de fe y un enorme riesgo logístico y financiero. El 16 de febrero de 1879, la pareja y un pequeño grupo de seguidores desembarcaron en Bombay, siendo recibidos con curiosidad y expectación por la prensa local. Olcott y Blavatsky se presentaron no como misioneros cristianos, que eran abundantes y odiados en la India colonial, sino como discípulos de la sabiduría oriental, lo cual fue un golpe de efecto brillante. La India del Raj británico era un caldo de cultivo de tensiones, el dominio colonial británico, las misiones cristianas en auge y la fragmentación de las propias tradiciones hindúes. La llegada de dos occidentales, uno un coronel condecorado y la otra una excéntrica dama rusa, que declaraban su fe en los Vedas y el budismo fue revolucionario. Los teósofos se propusieron revivir el orgullo por las antiguas escrituras hindúes y budistas, defendiéndolas contra la burla occidental. Olcott, con su habilidad organizativa, y Blavatsky, con sus vastos conocimientos, iniciaron una colaboración crucial con el Arya Samaj, un influyente movimiento de reforma hindú liderado por el Swami Dayananda Saraswati. Esta alianza, aunque tensa y de corta duración, le dio a la sociedad teosófica una base de apoyo entre la élite intelectual hindú y el prestigio de ser una organización que defendía la cultura india contra el colonialismo espiritual británico. Inicialmente, se instalaron en Bombay, pero la sociedad necesitaba un cuartel general permanente que simbolizara su misión global. Finalmente, lo encontraron en Adyar, un tranquilo suburbio de Madrás, hoy Chennai, en la costa sureste. En 1882, Olcott compró la propiedad de Adyar, un complejo de edificios rodeados de palmeras junto al río Adyar. Este lugar se convirtió en el cuartel general mundial de la Sociedad Teosófica, un centro de estudios y un faro de la Hermandad Universal. Olcott fundó la Biblioteca de Adyar, que rápidamente se llenó de manuscritos orientales raros, reforzando el segundo objetivo de la sociedad, el estudio comparado de las religiones. En Adyar, HPB dejó de ser solo una autora y se convirtió en una gurú occidental. Su vida se centró en la gestión de las ramas teosóficas que se abrían rápidamente por toda la India, el acopio de material esotérico y la preparación de su siguiente obra monumental. Pero más importante aún, Adyar fue el escenario donde sus fenómenos psíquicos, aquellos que había usado para ganar adeptos en Nueva York, se harían habituales y eventualmente, objeto de una controversia devastadora. Una vez establecidos en Adyar, el cuartel general de la Sociedad Teosófica se transformó en un centro de actividad frenética y sucesos inexplicables. Elena Blavatsky, ya no solo una teórica, se convirtió en una productora de milagros a tiempo completo para solidificar la fe de sus nuevos seguidores indios y occidentales. Estos fenómenos no eran considerados meros trucos de medium, sino demostraciones de las leyes inexplicadas de la naturaleza mencionadas en el segundo objetivo de la sociedad. Se trataba de probar que el ser humano, a través de la iniciación y el desarrollo espiritual, podía trascender las limitaciones físicas. Los visitantes y los teósofos de alto rango eran testigos de una serie de prodigios: la aparición de campanillas astrales sonando a distancia en la habitación, la materialización de objetos que se creían perdidos, y la psicografía, que era la escritura automática o por influencia de los maestros. HPB operaba en un ambiente de fervor religioso y admiración incondicional, donde su palabra y sus demostraciones eran tomadas como la prueba irrefutable de la existencia de la logia oculta. Entre los fenómenos más célebres y más tarde cuestionados se encuentra el incidente de la taza de té desaparecida. La historia, narrada por sus propios seguidores, se convirtió en una leyenda de Adyar. En una excursión de picnic cerca del cuartel general, el grupo de teósofos se dio cuenta de que les faltaba una taza y un platillo para un invitado. En lugar de regresar a la casa, Blavatsky se concentró, tras una breve pausa dramática, hizo que la taza y el platillo aparecieran materializados en un arbusto cercano, ante los ojos atónitos de los presentes. Lo más importante era la prueba del origen: el platillo llevaba el monograma familiar de los Blavatsky, lo que sugería que había sido transportado astralmente a través de miles de kilómetros. Para sus seguidores, este fue un acto de magia blanca realizado por sus maestros a través de ella. Sin embargo, el fenómeno más importante y trascendental para la sociedad fueron las cartas de los Mahatmas. Blavatsky afirmaba que sus dos maestros, Moria y Cotton, se comunicaban con ella y con sus principales discípulos a través de correspondencia directa.
Estas cartas, escritas en una caligrafía distintiva, a menudo con tintas de colores y papel de arroz, aparecían supuestamente de forma milagrosa, caían del techo, se materializaban dentro de cojines cerrados, o se encontraban misteriosamente en buzones sellados. El contenido de estas cartas era esotérico, ético y directivo. Proporcionaban instrucciones a los líderes teosóficos, aclaraban puntos complejos de la doctrina secreta, lo que era crucial, autenticaban el rol de Blavatsky como la única mensajera autorizada de la Gran Hermandad Blanca. Estas cartas sirvieron como la constitución espiritual de la sociedad teosófica, otorgándole una autoridad que ninguna otra organización espiritista o filosófica de la época podía igualar. El ambiente en Adyar se volvió electrizante. Los teósofos se sentían parte de un experimento cósmico, dirigidos por seres de sabiduría superior, y Blavatsky era el puente visible hacia esa realidad oculta. Pero esta dependencia de los fenómenos y la fe incondicional de los discípulos estaba a punto de ser explotada por aquellos que guardaban rencor contra la sacerdotisa del misterio. El cuartel general de Adyar, aunque un faro de la sabiduría divina para sus seguidores, era también una casa real con las tensiones y envidias típicas de cualquier morada con personal. En el corazón de esta tensión estaban Alexis y Emma Coulomb, una pareja de origen francés y suizo que Blavatsky había acogido en Adyar, dándoles puestos de confianza. Alexis actuaba como el hombre de mantenimiento y constructor, mientras que Emma, con su pasado de misionera, era una especie de ama de llaves y confidente de HPB. Por un tiempo, los Coulomb fueron colaboradores leales, ayudando a organizar la casa, crucialmente, a mantener el aura de misterio y fenómenos que rodeaba a Blavatsky. Sin embargo, su lealtad era superficial. Se rumoreaba que la pareja tenía ambiciones de poder y estatus dentro de la sociedad teosófica que no fueron satisfechas, o que simplemente intentaban chantajear a HPB por dinero. Eventualmente, las disputas internas se intensificaron, y a principios de 1884, Olcott y otros líderes de la sociedad decidieron despedir a los Coulomb por mala conducta. La pareja, expulsada y llena de resentimiento, buscó venganza inmediata y devastadora. Se acercaron a los enemigos más acérrimos de Blavatsky y de la teosofía, la misión cristiana protestante en Madrás. Los misioneros cristianos veían en la teosofía un peligroso competidor que seducía a la élite hindú al validar sus creencias ancestrales. Los Coulomb vendieron su historia, crucialmente, sus pruebas a la misión cristiana. Su acusación fue lapidaria: Elena Blavatsky era una impostora y todos sus fenómenos eran fraudes orquestados. Afirmaron que los Mahatmas eran una invención de HPB, y que la materialización de las cartas Mahatma, la taza de té, y otros prodigios se llevaban a cabo mediante artificios mecánicos y trucos de salón. Las pruebas que presentaron los Coulomb se centraron en la arquitectura interna del cuartel general de Adyar. Aseguraron que habían construido paneles deslizantes, agujeros ocultos en las paredes y buzones secretos detrás de los armarios de la famosa Shrine Room, sala del santuario, donde Blavatsky afirmaba recibir los mensajes de sus maestros. Emma Coulomb afirmó que ella misma había ayudado a HPB a falsificar las cartas, imitando la caligrafía de los Mahatmas para luego introducir las cartas a través de los paneles secretos, haciendo que parecieran caer del techo o materializarse en el Shrine. El 19 de septiembre de 1884, la revista misionera de Madrás, The Christian College Magazine, publicó una serie de cartas incriminatorias supuestamente escritas por HPB a Emma Coulomb, en las que Blavatsky supuestamente discutía la mecánica del fraude y cómo engañar a los discípulos. El escándalo fue una bomba atómica en el mundo oculto. La prensa de la India y Occidente se abalanzó sobre la historia. La reputación de la sociedad teosófica, construida sobre el prestigio de sus fenómenos, se tambaleó hasta sus cimientos. La sacerdotisa del misterio fue inmediatamente etiquetada como una fraudulenta espía rusa. Elena Blavatsky se defendió con vehemencia, negando rotundamente la autenticidad de las cartas publicadas por los misioneros, afirmando que habían sido falsificadas por los Coulomb para vengarse. Ella, junto con Olcott, presentó una demanda por difamación, pero luego se retiró, convencida por sus amigos y asesores de que un juicio en un tribunal colonial británico hostil a la teosofía era una batalla perdida que solo causaría más daño. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La demanda judicial de la misión cristiana no prosperó, pero el juicio de la opinión pública sí. La única forma de restablecer la verdad, o al menos la credibilidad, era someter los fenómenos a una investigación científica independiente. Blavatsky, enferma y bajo presión, se vio obligada a dejar la India, mientras el mundo esperaba la conclusión del organismo más respetado en la investigación psíquica, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres.
Tras el devastador escándalo Coulomb, la supervivencia de la Sociedad Teosófica dependía de una validación externa. Apelaron a la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, de Londres, el organismo más respetado en la investigación científica de lo paranormal. La SPR aceptó el desafío y envió a la India al joven y agudo investigador Richard Hodgson. Su misión era determinar la autenticidad de los fenómenos psíquicos de Blavatsky, centrándose de manera crítica en la supuesta materialización de las misteriosas cartas de los Mahatmas. Hodgson adoptó un enfoque forense y profundamente escéptico, examinando la arquitectura del cuartel general de Adyar, entrevistando a los testigos, incluidos los Coulomb, a quienes consideró creíbles, y analizando la caligrafía de las cartas con rigor. La publicación del informe de Hodgson en diciembre de 1885 fue un desastre total y absoluto para Blavatsky. El documento, brutalmente detallado, concluyó que Elena Blavatsky era una impostora. Hodgson afirmó haber encontrado pruebas de fraude mecánico que confirmaban las acusaciones de los Coulomb: paneles deslizantes, compartimentos secretos y mecanismos ocultos dentro de la Shrine Room de Adyar, todos diseñados para introducir las cartas Mahatma de forma subrepticia y hacer que parecieran materializarse. Más aún, un análisis grafológico de las cartas atribuidas a sus maestros, Moria y Cotton, sugirió una gran semejanza con la letra de la propia Blavatsky y la de la señora Coulomb, señalando que gran parte de ellas eran, de hecho, falsificaciones. El informe remató con una frase que resonaría en toda la prensa mundial, describiendo a HPB como una de las impostoras, fraudes y espías más consumados, ingeniosos e interesantes de la historia. El impacto del informe Hodgson fue inmediato y devastador. La supuesta prueba científica y forense confirmó las peores sospechas de los escépticos. La prensa se mofó, y miles de seguidores, especialmente en Occidente, abandonaron la Sociedad Teosófica, sumiéndola en una profunda crisis de credibilidad. Blavatsky, que ya luchaba contra serios problemas cardíacos y renales, se defendió con vehemencia, negando la autenticidad de las pruebas, pero el peso del dictamen científico la aplastó. Sus seguidores más leales, como Olcott, la apoyaron, pero la opinión pública la había condenado. Enferma, emocionalmente exhausta y completamente desacreditada en el escenario indio y europeo, Blavatsky tomó la única decisión posible: abandonar la India para siempre. Ya no podía confiar en los fenómenos físicos para sostener su misión. Tras el demoledor informe Hodgson de 1885, que la etiquetó como una impostora y una espía, Elena Blavatsky se encontró en su punto más bajo. Su salud física se desmoronaba por dolencias cardíacas y renales, mientras que su reputación moral estaba hecha añicos. Forzada a abandonar la India, el epicentro de su misión, Blavatsky se instaló primero en Italia, luego en Alemania, Würzburg, y finalmente en Ostende, Bélgica. Este exilio fue una consecuencia directa de la enfermedad y el escándalo, pero en esta soledad forzada, su determinación no solo se mantuvo, sino que se transformó radicalmente. HPB comprendió que la batalla por la verdad no podía ser ganada a través de fenómenos físicos, siempre susceptibles de ser acusados de fraude. Su única vía de redención era a través de la sabiduría pura. Debía producir una obra de profundidad tan vasta que trascendiera la necesidad de cualquier prueba tangible. Su mente, a pesar de su cuerpo enfermo, se concentró en la tarea más hercúlea de su vida, la escritura de la doctrina secreta. A pesar del dolor constante y la debilidad extrema, Blavatsky se impuso una disciplina de hierro, afirmando trabajar de 12 a 14 horas diarias, a menudo dictando a sus secretarias mientras estaba postrada en cama. Testigos de la época describieron un proceso de escritura casi sobrenatural, donde citaba textos en sánscrito, persa y chino que no tenía a mano, como si estuvieran siendo consultados mentalmente. Publicada en 1888, La Doctrina Secreta, Síntesis de la Ciencia, la religión y la filosofía estaba destinada a ser su magnum opus, dividida en cosmogénesis, la evolución del universo, y antropogénesis, la evolución del ser humano. Su objetivo era revelar las leyes secretas que gobiernan la evolución cósmica, proporcionando una base filosófica para la teosofía que ni el materialismo científico ni el dogma religioso podían desmantelar. Este trabajo fue, esencialmente, su redención intelectual, un desafío a sus críticos para que descartaran una obra de erudición tan inmensa como la simple invención de una fraude ingeniosa. Para cimentar la autoridad de su texto, Blavatsky afirmó audazmente que la doctrina secreta no era su propia creación, sino una transcripción de un antiquísimo manuscrito oriental en un idioma oculto llamado Senzar, el libro de Cian. Este texto secreto, supuestamente solo accesible a los adeptos, contenía el relato completo de la creación y la historia de la humanidad.
Las estancias decían, los versos que inician cada sección, servían como la prueba interna de la verdad de HPB. Al presentarse como mera mensajera que traducía esta sabiduría ancestral a la forma verbal para Occidente, ella cimentó su estatus como la única persona en la Tierra capaz de revelar esta verdad, despojando a sus críticos de la capacidad de desacreditar su fuente personal. A finales de 1887, Helena Blavatsky se trasladó al epicentro intelectual del Imperio Británico, Londres. Aunque la sombra del demoledor informe Hodgson aún era larga, la marea de la opinión comenzaba a cambiar gracias al inmenso trabajo que estaba produciendo. Su obra monumental, La Doctrina Secreta, generaba un murmullo de respeto en los círculos académicos y artísticos, a pesar de que la autora estuviera desacreditada. La sociedad londinense, intelectualmente fatigada por el materialismo científico de la época, buscaba desesperadamente una filosofía que pudiera devolverle el alma a la existencia, y la síntesis teosófica de ciencia, religión y filosofía ofrecía precisamente ese bálsamo. Para gestionar la afluencia de nuevos seguidores y para profundizar en los conceptos complejos de su magnum opus, Blavatsky fundó una nueva sección de la sociedad teosófica, la Logia Blavatsky. Esta no era un espacio para espectáculos psíquicos, era un seminario de alta filosofía y un centro de instrucción esotérica. HPB se transformó aquí de medium a maestra y gurú. Con su cigarrillo en mano y una energía inagotable, dictaba las enseñanzas más profundas, interpretando las estancias de Cian y respondiendo a preguntas que la ciencia y la teología tradicionales habían eludido. Esta logia atrajo a una nueva y vital generación de seguidores de alto calibre, que serían esenciales para la supervivencia y difusión global de la teosofía. Entre ellos destacaba Annie Besant, una prominente activista social y oradora cuya conversión en 1889 fue un golpe de prestigio que revitalizó la sociedad, aportándole una credibilidad social que la vieja dama rusa nunca podría haber logrado por sí misma. También se unió William Van Hooge, feofundador en Nueva York, quien se convirtió en su enlace crucial con las Américas. Además, el influjo de la teosofía comenzó a permear las artes, atrayendo a figuras como William Butler Yeats, el futuro poeta laureado, quien se inspiraría en la cosmología teosófica. Estos intelectuales ofrecieron una defensa crucial. Para ellos, el valor de la doctrina secreta residía en su coherencia y vastedad filosófica, no en si una taza de té había desaparecido años atrás. Argumentaron que un sistema de pensamiento de tal magnitud no podía ser simplemente la obra de una impostora, sino que debía provenir de una fuente de sabiduría superior. De esta forma, el traslado a Londres y el establecimiento de esta logia significaron la victoria de la filosofía sobre el fraude, asegurando que el mensaje de Blavatsky sobreviviría a su propia caída. A medida que avanzaba 1890, la salud de Helena Blavatsky, ya precaria, entró en una fase de deterioro terminal. Había consumido sus últimas fuerzas para completar la doctrina secreta y otras obras cruciales como La clave de la teosofía y La voz del silencio. En este punto, sintió que había cumplido el mandato de sus Mahatmas. El conocimiento ancestral había sido entregado a Occidente, y la semilla de la hermandad universal había sido plantada en un suelo fértil, especialmente en el Londres intelectual. Lejos de la energía psíquica que la impulsaba a crear fenómenos en sus primeros días, sus últimos años estuvieron marcados por la serenidad filosófica y una intensa preocupación por el futuro de la sociedad. Ella ya no se enfocaba en probar su propia existencia, sino en asegurar que la filosofía sobreviviría a su cuerpo. En sus últimos escritos y conversaciones con su círculo más íntimo, Blavatsky enfatizó un punto que consideraba la esencia de todo, el primer objetivo de la sociedad teosófica. Advirtió a sus discípulos que, si la teosofía olvidaba su compromiso con la fraternidad universal, la hermandad esencial de toda la humanidad sin distinción, su misión fracasaría irremediablemente. Este fue su testamento espiritual. Ella sabía que los fenómenos y las controversias pasarían a un segundo plano. Lo que debía perdurar era el principio ético y la cosmología que ofrecía un sentido de unidad a un mundo fragmentado. Su última profecía fue que la doctrina secreta se establecería como una verdad central, pero solo si sus seguidores lograban mantener la pureza de la intención fraterna. El 8 de mayo de 1891, en su residencia de la avenida Northwood, Londres, Helena Petrovna Blavatsky falleció tranquilamente a la edad de 59 años, víctima de la gripe pandémica que azotaba la ciudad, agravada por sus problemas crónicos. La noticia provocó una conmoción mundial, dividida entre el luto sincero de sus miles de seguidores y la burla triunfante de sus detractores. No obstante, su muerte fue un acto fundacional para la teosofía. El día de su fallecimiento fue declarado por la sociedad como el Día del Loto Blanco, una fecha que honra su memoria.
Su cuerpo fue cremado y las cenizas se repartieron entre los 3 centros teosóficos principales. La partida de la sacerdotisa del misterio dejó un vacío inmenso. Había sido la fuerza polarizadora y la energía volcánica que impulsó a la sociedad. Ahora, con el gran orquestador ausente, el movimiento enfrentaría su prueba más grande. ¿Podría la teosofía sobrevivir sin Blavatsky? La respuesta dependía de la feroz lucha que se avecinaba por su legado. La muerte de Elena Blavatsky en 1891 creó un vacío de poder dentro de la Sociedad Teosófica, una organización que había crecido exponencialmente gracias a su carisma y autoridad. El movimiento se fragmentó rápidamente, polarizándose en torno a 2 figuras de gran calibre intelectual que se consideraban herederas directas de HPB. Por un lado, estaba Annie Besant, la elocuente activista social y oradora británica, que controlaba el cuartel general mundial en Adyar, India, y la sección europea. Ella se centró en preservar la ortodoxia filosófica y la expansión de la fraternidad. Por otro lado, se encontraba William Wang Hudge, feofundador en Nueva York, un abogado pragmático que lideraba la sección americana. Hudge creía que la verdadera autoridad debía residir en el contacto directo y continuo con los Mahatmas, manteniendo viva la línea esotérica práctica de Blavatsky. Lo que comenzó como un conflicto administrativo se intensificó en una guerra civil teosófica, en la que cada facción reclamaba ser el único conducto autorizado de los maestros. El conflicto escaló cuando William Wang Hudge, sintiendo que la sede de Adyar estaba desviándose del esoterismo puro, comenzó a afirmar que él también estaba recibiendo cartas directamente de los Mahatmas. Estas misivas, que supuestamente se materializaban en América, contenían directrices que a menudo socavaban la autoridad de Olcott y Besant en la India. La aparición de estas cartas Mahatma americanas desató un nuevo y amargo escándalo. Annie Besant, inicialmente leal a Hudge, se volvió sospechosa a medida que las contradicciones en el contenido de las cartas se hacían insostenibles. En 1894, Besant dirigió una investigación interna que la llevó a una conclusión dolorosamente similar a la del informe Hodgson: las cartas de Hudge eran falsificaciones. Besant acusó públicamente a Hudge de fraude psíquico, alegando que había fabricado la correspondencia para asegurar el control de la sociedad. Hudge defendió su inocencia con vehemencia, aunque su credibilidad estaba hecha trizas. El enfrentamiento culminó en un cisma irreversible en 1895. La Sociedad Teosófica se dividió en 2 cuerpos principales: la Sociedad Teosófica, Adyar, bajo el liderazgo de Besant y Olcott, que conservó el cuartel general en la India y se enfocó en la difusión del pensamiento oriental y la teosofía filosófica. En contraste, la Sociedad Teosófica en América, TSA, liderada por Hudge, se separó formalmente, aunque se fragmentaría aún más tras su muerte al año siguiente. Esta división fue una tragedia, pues demostró que, a pesar del principio de fraternidad universal que Blavatsky tanto había enfatizado, sus sucesores cayeron en la trampa de la lucha por el poder y la autoridad esotérica. Sin embargo, aunque la organización se partió, las ideas teosóficas de Blavatsky eran ya demasiado influyentes para desaparecer. Mientras la Sociedad Teosófica se debatía en las luchas internas que siguieron a la muerte de Blavatsky, sus ideas estaban experimentando un triunfo silencioso y más profundo en el inconsciente colectivo de Occidente. La vasta cosmología expuesta en la doctrina secreta y la clave de la teosofía ofrecía a los intelectuales, artistas y espíritus inquietos de la época una alternativa vital a la esterilidad del materialismo científico y al dogmatismo religioso. La teosofía se convirtió en la madre oculta de gran parte de la espiritualidad y la contracultura que definirían el siglo XX. El impacto más significativo de Blavatsky se sintió precisamente en la esfera artística, donde sus conceptos proporcionaron el marco teórico para justificar el rechazo a la representación realista, proponiendo que la verdad residía más allá de lo visible. El artista que más directamente bebió de la fuente teosófica fue Vasily Kandinsky, uno de los pioneros de la pintura abstracta. Kandinsky leyó y admiró profundamente los escritos de Blavatsky y de Annie Besant. La teosofía afirmaba que el universo no era solo físico, sino que estaba compuesto por múltiples planos de existencia invisibles y que la verdadera realidad era fundamentalmente espiritual y vibratoria. Bajo esta influencia, Kandinsky llegó a creer que la misión del artista era expresar estas verdades interiores y las vibraciones del alma, en lugar de imitar simplemente el mundo físico. En su influyente Tratado de lo Espiritual en el Arte, 1911, utilizó la terminología teosófica para describir la relación entre el color, el sonido y la emoción espiritual. La abstracción, por lo tanto, no era un mero capricho visual, sino un intento de representar pictóricamente el mundo invisible descrito por la teosofía, transformando formas y colores en símbolos de realidades ocultas.
La influencia de Blavatsky se extendió mucho más allá de las artes plásticas. Figuras literarias como el poeta irlandés William Butler Yeats integraron la mística, la reencarnación y la cosmología cíclica en su obra y exploraciones esotéricas, mientras que el compositor ruso Alexander Scriabin incorporó la filosofía teosófica en su música, buscando una síntesis de las artes que indujera estados superiores de conciencia. A nivel popular, los conceptos centrales de la teosofía, la creencia en el karma y la reencarnación, la existencia de maestros ascendidos que guían a la humanidad, los Mahatmas, y la idea de una sabiduría universal común a todas las religiones, se filtraron para convertirse en los pilares del incipiente movimiento de la nueva era, New Age. La teosofía, en esencia, proporcionó el vocabulario y el mapa conceptual para gran parte de la espiritualidad alternativa y la búsqueda de significado que caracterizarían el siglo siguiente. El concepto teosófico más complejo y a la postre más peligrosamente distorsionado es el de las 7 razas raíces, root races, detallado en la antropogénesis de la doctrina secreta. Blavatsky postuló una evolución espiritual cíclica de la humanidad, afirmando que la vida en la Tierra se desarrolla a través de 7 grandes etapas, cada una representada por una raza raíz o gran oleada de humanidad, comenzando por seres etéreos y evolucionando hacia formas más densas, finalmente, de vuelta a lo espiritual. La humanidad actual, los habitantes de los 5 continentes, es vista como parte de la 5ª raza raíz, la aria, que siguió a las razas lemuriana y atlante. Es crucial notar que, para Blavatsky, el término aria era antropológico y espiritual, refiriéndose a un gran ciclo de evolución post-atlante originado en Asia Central, y no tenía connotaciones raciales de superioridad biológica ni apuntaba a una raza alemana. HPB enfatizó constantemente la fraternidad universal y condenó la división racial. Sin embargo, su complejidad y su terminología histórica crearon una oportunidad para la manipulación. A principios del siglo XX, en la Alemania y Austria que buscaban desesperadamente una identidad nacional y un pasado mítico, las ideas de Blavatsky fueron filtradas a través de lentes de nacionalismo romántico y racismo biológico. La teosofía se ramificó en movimientos esotéricos conocidos como la ariosofía, sabiduría de los arios, y la ideología Volkisch, popular/diagonal racial. Líderes de estos movimientos, como Guido von List y Jorg Lanz von Liebenfels, tomaron el concepto de la 5ª raza raíz aria de Blavatsky y lo reinterpretaron de forma perversa. Ellos ignoraron la ética de la fraternidad y el aspecto cíclico, centrándose solo en la palabra ario. Convirtieron la idea de un ciclo de evolución espiritual en una justificación para la supremacía racial. Postularon que los arios eran una raza superior y los únicos descendientes dignos de los atlantes, predestinados a gobernar, mientras que otras razas eran vistas como subhumanas o razas raíz moribundas. Esta ariosofía se convirtió en el esoterismo oscuro subyacente que luego influiría en figuras clave del naciente partido nazi. Por ejemplo, el uso de la esvástica, originalmente un antiguo símbolo de buena suerte y ciclos cósmicos en la India, popularizado por Blavatsky, fue apropiado por los grupos ariosóficos para simbolizar su pureza racial y el resurgimiento ario. Aunque Blavatsky no fue una ideóloga nazi, murió décadas antes de su ascenso, y sus seguidores principales se opusieron al nazismo, su trabajo involuntariamente proporcionó el vocabulario mítico y el marco conceptual pseudohistórico que permitió a los ideólogos nazis, como Alfred Rosenberg y tangencialmente Himmler, vestir su racismo biológico con un manto de misticismo profundo y orígenes cósmicos. La teosofía, un movimiento nacido para promover la unidad global, fue trágicamente distorsionada para justificar la división y el genocidio. Tras repasar la vida de Elena Blavatsky, desde la niña visionaria de la Rusia zarista hasta la fundadora de un movimiento mundial, el historiador se enfrenta al enigma final: ¿quién fue realmente HPB? El legado de Blavatsky no puede ser catalogado en un solo término. Ella existe en la intersección conflictiva de la maestra iluminada y la ingeniosa impostora. El debate se centra en si sus motivaciones eran puras y su fuente de conocimiento auténtica, o si simplemente fue una genio literaria que utilizó el fraude y el engaño para inyectar ideas orientales en la complaciente sociedad occidental. Los críticos se apoyan sólidamente en la evidencia física, el escándalo Coulomb y el informe Hodgson de 1885. Estos documentos, aunque cuestionados posteriormente, la SPR misma repudió la dureza del informe Hodgson en un comunicado de 1986, proporcionaron pruebas circunstanciales de que los fenómenos, las campanas astrales, la taza de té y, crucialmente, la materialización de las cartas Mahatma, fueron logrados mediante trucos de salón y mecanismos ocultos.
Para los escépticos, Blavatsky fue una manipuladora brillante que utilizó el misticismo para ganar fama, prestigio y control sobre una organización. El fraude, en este contexto, no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para sostener su autoridad como la única mensajera de los Mahatmas. Por otro lado, la defensa de Blavatsky reside en la magnitud de su obra. Sus libros, especialmente La Doctrina Secreta, son vastos, complejos y llenos de citas y referencias a textos antiguos y raros. Los biógrafos y académicos se preguntan, ¿cómo pudo una mujer con educación formal incompleta y una vida tan caótica producir una síntesis filosófica tan coherente y monumental? La tesis de la genialidad literaria sugiere que HPB poseía una memoria prodigiosa y una capacidad de síntesis intelectual fuera de lo común. El fraude de los Mahatmas y las estancias de Cian podría interpretarse como un recurso literario y místico, una fantasía, utilizado para dar a sus ideas el peso de la antigüedad y la autoridad esotérica que el público occidental demandaba, elevando su trabajo por encima de la mera opinión personal. Sus seguidores, por supuesto, argumentan que la verdad reside en el contenido. Sostienen que la única forma de explicar la riqueza, la profundidad y la coherencia de su cosmología es que ella sí canalizó o tuvo acceso a una fuente de conocimiento superior, los Mahatmas, el Akasa o la memoria universal, tal como ella afirmó. Para ellos, el verdadero milagro no fue la taza de té, sino la doctrina secreta. La existencia o no de los trucos de salón se vuelve irrelevante, fueron distracciones, o incluso concesiones a las expectativas de sus discípulos, mientras el verdadero mensaje, la filosofía, se entregaba. El juicio final es que Blavatsky fue todas estas cosas a la vez. Fue una mensajera que necesitaba vestirse con el manto de la ilusión para captar la atención del mundo. El historiador concluye que la pregunta más productiva no es si cometió fraude, sino porque sus ideas resonaron tan profundamente que la gente estaba dispuesta a creer en ella a pesar de las pruebas en su contra. Tras haber sobrevivido al gran cisma de 1895 y a la cadena de escándalos de fraude que rodearon a su fundadora y a sus sucesores, la sociedad teosófica logró estabilizarse. La clave de su longevidad fue un giro crucial. La organización optó por dejar de lado los fenómenos psíquicos y las controversias personales para centrarse estrictamente en sus tres objetivos fundacionales. El misticismo de los trucos de salón fue reemplazado por la sobriedad del estudio filosófico y la ética. Hoy, el cuartel general internacional en Adyar, India, sigue siendo un centro vital, albergando una de las bibliotecas de estudios orientales más importantes del mundo, honrando el objetivo de fomentar el estudio comparado de las religiones. La teosofía se presenta hoy como una filosofía de vida que ofrece una visión coherente del cosmos, regido por leyes morales y evolucionarias, karma y reencarnación, en lugar de caprichos divinos. A pesar de que su tamaño es modesto comparado con las grandes religiones, su impacto cultural es, de hecho, desproporcionado a su número de miembros. El legado más significativo de Blavatsky no reside en la organización per se, sino en el léxico espiritual que introdujo y popularizó en Occidente. La teosofía actuó como la principal puerta de entrada para una vasta cantidad de conceptos orientales que hoy son moneda común en la espiritualidad secular y la nueva era. Las nociones de karma y reencarnación, antes oscuras y exóticas, fueron convertidas por ella en principios fundamentales para entender la justicia y el propósito de la vida. Del mismo modo, aunque tienen raíces hindúes antiguas, fue la teosofía, a través de los trabajos de sus sucesores, basados en la cosmología de HPB, la que codificó y popularizó en Occidente los conceptos de chakras y el aura como un sistema de cuerpos sutiles y centros de energía. La teosofía es, en muchas maneras, la madre filosófica del movimiento New Age. Gran parte de los libros de autoayuda, el misticismo alternativo y la creencia en maestros ascendidos o guías espirituales, los herederos modernos de los Mahatmas, trazan sus raíces directa o indirectamente hasta los escritos de Blavatsky. La sociedad teosófica y sus ideas se mantienen como un recordatorio silencioso de que la búsqueda de la sabiduría es más importante que la identidad del mensajero. A pesar de la supervivencia y la influencia cultural, la sombra del informe Joson siempre ha acechado a la figura de Blavatsky, manteniéndola bajo el juicio de la historia. Para los críticos, su historia es la crónica de un fraude bien orquestado. Pero, de forma sorprendente, esa sombra comenzó a disiparse décadas después de su muerte, cuando el propio estamento científico que la había condenado tuvo que reconsiderar su veredicto. La reputación de Blavatsky, 100 años después de su fallecimiento, aún no estaba totalmente definida ni enterrada, demostrando que su misterio era más persistente que cualquier informe. Durante casi un siglo, el informe Hodgson de 1885 se mantuvo como la prueba irrefutable y científica contra Elena Blavatsky.
Era el escudo utilizado por los escépticos para desestimar toda su filosofía. La teosofía era un fraude, porque su fundadora había sido probada como una impostora consumada por la prestigiosa Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR. Para los historiadores que buscaban la verdad, el caso estaba cerrado. El veredicto de fraude, basado en la evidencia de los Coulomb y el análisis forense de Hodgson, era la cicatriz histórica más profunda de Blavatsky. Sin embargo, el tiempo a menudo permite una reevaluación. En la década de 1970 y 1980, un miembro de la SPR, el Dr. Vernon Harrison, un experto forense en análisis de escritura y documentos, decidió reexaminar meticulosamente los archivos originales del caso Blavatsky que se conservaban en la sociedad. El trabajo de Harrison se centró en la metodología del informe original, y sus conclusiones fueron demoledoras para la reputación de Hodgson. Harrison argumentó que Hodgson, que era joven e inexperto, había llegado a la India con un prejuicio considerable contra Blavatsky. Señaló que la investigación fue unilateral, que Hodgson aceptó la palabra de los Coulomb sin el debido escepticismo, e ignoró o desestimó la evidencia que apoyaba la autenticidad de HPV. Crucialmente, el análisis de Harrison demostró que la comparación caligráfica utilizada para probar que Blavatsky había escrito las cartas Mahatma era científicamente defectuosa y no podía sostenerse. La famosa y lapidaria frase que etiquetó a Blavatsky como impostora era, en el mejor de los casos, una opinión subjetiva y, en el peor, una difamación cargada de sesgo. El trabajo de Harrison, publicado por la SPR en 1986 bajo el título H.P. Blavatsky and the SPR, obligó a la institución a enfrentarse a su propio error histórico. La SPR no declaró que Blavatsky fuera auténtica o que los Mahatmas existieran, pero sí destruyó la credibilidad de su propia condenación de 1885. Al publicar el análisis de Harrison, la sociedad admitió implícitamente que el informe Hodgson era un documento con serios fallos metodológicos, sesgo, y que no podía ser considerado la última palabra sobre el supuesto fraude de Blavatsky. Esta retractación póstuma fue el desagravio más importante que Elena Blavatsky recibió en la historia. No la hizo menos controversial, pero liberó el estudio de su obra y su vida del yugo de una condena que se había demostrado defectuosa. La batalla por el legado de HPV podía ahora centrarse en el valor inherente de su filosofía, en lugar de estar eternamente anclada a la cuestión de un buzón oculto en un armario de la India. La vida de Elena Petrovna Blavatsky se resume en una serie de paradojas que desafían cualquier juicio simple. Tras su muerte, la división de la sociedad y la tardía retractación del informe Hodgson, su figura perdura como un relámpago en la historia espiritual. El impacto de HPV es innegable. Ella trajo el Oriente al Occidente, forzando al mundo académico y religioso a confrontar la existencia de una sabiduría ancestral que desafiaba tanto el materialismo científico como el dogmatismo cristiano. Su legado se define por la tensión entre dos esferas inseparables: el sistema filosófico, representado por la monumental doctrina secreta y la síntesis de conceptos como karma, reencarnación y los 7 planos, y el mensajero imperfecto. La mujer que recurrió a los fenómenos psíquicos y a la dudosa autenticidad de las cartas Mahatma como un costo para captar la atención de una época profundamente escéptica. Si se destila el legado de Blavatsky a su esencia, su mensaje final se centra en la unidad subyacente a toda la existencia. Ella no buscó fundar una nueva religión, sino restaurar la religión sabiduría de la antigüedad. Su enseñanza principal es que la vida es cíclica y evolutiva, regida por la ley del karma, y que toda la humanidad está interconectada, formando una hermandad esencial. Este mensaje, que era radical en su momento, sigue siendo la razón fundamental por la que, a pesar de los escándalos de fraude y las divisiones organizacionales, el pensamiento teosófico sobrevivió. Proveyó un marco de significado cósmico y de ética unificadora a un mundo que lo había perdido. Elena Blavatsky no fue una figura monolítica. Fue una aventurera, una escritora prolífica, una fumadora compulsiva, una mística y, quizás, una mentirosa necesaria. Su vida fue un drama incesante, pero su obra sigue siendo una de las piedras angulares del esoterismo moderno y de la espiritualidad alternativa. El juicio final sobre ella no puede ser resuelto por el historiador, debe ser resuelto por el lector. La pregunta más importante no es si cometió fraude, sino si la verdad que ella proclamó es valiosa. Ella misma dejó la clave: el foco no debe estar en el mensajero, ella misma, sino en el mensaje, la doctrina secreta. Al final, Blavatsky fue una profeta inacabada, cuya vida turbulenta demostró que la verdad, incluso si es profunda, a menudo necesita un vehículo imperfecto para abrirse camino en el mundo.